Lo veíamos en titulares, la Cámara de Diputados rechazó definitivamente el informe de la Comisión Mixta sobre la llamada Ley de Encapuchados, poniendo fin a la tramitación de esta polémica iniciativa impulsada por el Gobierno. Para conversar sobre este tema, conversamos a esta hora precisamente con el diputado del Partido Socialista y próximo senador, Alfonso de Urresti. Diputado, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Gracias, Matilde, un gusto saludarla y efectivamente hoy día se rechazó de manera contundente este proyecto que hace mucho tiempo el gobierno ha insistido, y hoy día se rechazó precisamente el proyecto de la Comisión Mixta ya de manera permanente, y ha sido, creo, un enorme traspié para el gobierno de insistir con un proyecto que no tenía respaldo y que claramente era minoritario en nuestro Parlamento. El ministro del Interior dijo que el próximo gobierno de la presidenta Bachelet lo va a necesitar. ¿Qué responden ustedes a estas palabras y a esta reacción del ministro del Interior? Creo que una opinión extemporánea. Los propios parlamentarios de la nueva mayoría lo hemos rechazado porque creemos que con esto se está criminalizando el movimiento social. Todo gobierno tiene por objetivo, entre otras cosas, resguardar el orden público, pero no a cualquier costo, no tipificando conductas que son legítimas dentro de la protesta social, no persiguiendo al movimiento estudiantil, al movimiento sindical, sino que yo creo que fortaleciendo a nuestras policías, la inteligencia policial, aislando a los grupos violentistas, pero de ninguna manera como demócrata yo voy a perseguir o voy a apoyar una legislación que coarte derechos, que establezca sanciones extremadamente altas y tipifique situaciones que claramente son parte de la protesta social, como es la ocupación de calles, como es muchas veces la ocupación de algún establecimiento para legítimamente reivindicar derechos, reivindicar opiniones. Entonces creo que el ministro del Interior no es bueno ese comentario. A él seguramente, a este gobierno le ha sido muy difícil manejar los movimientos sociales, controlarlos, porque claramente no tiene capacidad de anticipación y claramente tenía, especialmente en el caso anterior, un ministro como el caso de Hinspeter bastante incompetente en sus funciones. Diputado, pero el ministro del Interior ha dicho que la nueva mayoría confunde a los manifestantes con los encapuchados, que ellos no estaban por penalizar a los manifestantes que muchas veces no quieren llegar digamos, a la violencia, sino que esta ley apuntaba puntualmente a los encapuchados. ¿Qué herramientas tiene la actual legislación para perseguir precisamente a los encapuchados? Hoy día existen figuras legales específicamente para que Carabineros requiera la identificación de aquellas personas que se cubren el rostro, pero nosotros no podemos establecer un tipo abierto, que cualquier persona que tenga el rostro cubierto, alguien que el día de mañana se haya cubierto con un pañuelo porque quiere evitar el olor de las bombas lacrimógenas, perfectamente puede ser detenido y sancionado por este tipo. Además, el ministro del Interior no señala toda la verdad, porque aquí se están estableciendo otros tipos penales de sancionar aquellos desórdenes públicos cuando los manifestantes ocupan una calle, ocupan un espacio público, ocupan lugares que a juicio de la autoridad dificulta y se constituyen desórdenes públicos. Entonces, seamos claros, esta legislación nosotros escuchamos en las distintas sesiones a una serie de expertos, de penalistas, de organismos internacionales, y prácticamente de manera unánime se rechaza porque es, insisto, no endurecer las penas, sino establecer una fórmula de sanción al movimiento social, una sanción para aquellas personas que legítimamente marchan. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo de los violentistas y ellos hay que aislarlos, hay que sancionarlos, porque muchas veces deslegitiman una movilización social, pero no a costa de impedir la expresión pública, de impedir la capacidad de marchar por las calles, de expresarse. Nosotros vamos a aprobar esta legislación. Y precisamente en ese sentido yo quería preguntarle, con la actual legislación se ha dicho que esta ley no era necesaria. ¿Cuáles son las herramientas que actualmente existen para evitar los hechos de violencia? ¿Qué es lo que se tiene y qué es lo que no se ha aplicado bien a su juicio durante este periodo presidencial que se ha invocado la necesidad de una ley como esta? A ver, en primer lugar, tener ministros del Interior competentes que tengan la capacidad de anticipar, de estudiar estas situaciones. En segundo lugar, yo creo que Carabineros tiene que tener también un equipo de despliegue más operativo, anticipar, saber identificar. Para eso hay cámaras, para eso hay medios audiovisuales en que precisamente se puede identificar a aquellas personas que no vayan a las marchas a manifestarse, sino que a causar destrozo. Entonces creo que en una mejor coordinación del Ministerio del Interior, una mejor coordinación de las policías, de formación y de trabajo, de inteligencia previo de Carabineros, perfectamente se puede
controlar de mejor manera las movilizaciones sociales e identificar, insisto, a los violentistas, aquellas personas que causan este tipo de vandalismo, pero la gran mayoría, que es quienes marchan, quienes se expresan de manera democrática, no es conveniente tener una ley. Hoy día existen los instrumentos para sancionar y creo que la responsabilidad es de mayor importancia para el ministro del Interior y también para nuestras policías, especialmente Carabineros de Chile. A su juicio, ¿por qué hasta ahora no hay encapuchados que estén, procesados o que no se hayan identificado como los, instrumentos de violencia de determinadas marchas? ¿Es una mala labor de inteligencia? ¿No están capacitados nuestros carabineros? ¿Qué es lo que está fallando? Yo creo que Carabineros tiene que hacer un trabajo más exhaustivo. Tenemos el caso de una joven que identificaron precisamente cambiándose una capucha, cambiándose un rostro, fue identificada, porque se hizo una labor de seguimiento, se hizo una labor de inteligencia. Yo creo que Carabineros tiene que mejorar sus mecanismos, tiene que mejorar su trabajo y también tenemos que tener un Ministerio del Interior que no esté permanentemente criminalizando al movimiento social. Necesitamos ministros de Interior que se aboquen a una visión completa, de entender también cuáles son las causas de las manifestaciones, a dialogar con aquellos que convocan a las marchas. Creo que especialmente el ministro del Interior anterior dejaba bastante que desear en su función. Y en este nuevo periodo de gobierno, en esta nueva fase que se va a iniciar el próximo 11 de marzo, ya varias agrupaciones y movimientos sociales han anunciado una gran marcha que los va a convocar a todos. Tienen una fecha que es el 22 de marzo. Me imagino que como gobierno no quieren que este movimiento vaya a empañar un poco lo que es el orden, porque efectivamente todo el mundo permite que la gente se pueda manifestar, pero a nadie le gusta los que viven cerca de las zonas donde se realizan las marchas, que le rompan sus locales, que le rompan sus viviendas, que hagan destrozos en la vía pública. ¿Cómo se compatibiliza eso fundamentalmente en los primeros días de gobierno? Matilde, me parece legítimo que distintas organizaciones puedan convocar a marchas, eso es absolutamente democrático y esperamos con el gobierno de la presidenta Bachelet, especialmente en los primeros 100 días, esas 50 medidas que se van a anunciar, vayan dando respuesta a una serie de temas que se encuentran pendientes en nuestra sociedad, en materia de educación, en materia medioambiental, en materia de reformas políticas profundas. Yo no le tengo miedo al movimiento social, al contrario, cuando es bien conducido, cuando es masivo, eso va cambiando la realidad en nuestro país. Vaya un reconocimiento al movimiento estudiantil que gracias a sus movilizaciones permitió poner en la agenda pública de nuestra sociedad la reforma profunda a la educación, y eso se le agradece a los movimientos sociales, lo mismo quienes han marchado para proteger el medio ambiente, luchando ahí contra las represas en Hidroaicén, pero yo creo que para eso tiene que haber una autoridad, un ministro del Interior que tenga la capacidad de anticipar, de relacionarse, de vincularse con los convocantes a estas marchas, de que los propios convocantes sean responsables de poder canalizar y aislar a aquellos grupos violentistas, y Carabineros que se dirija respecto de quienes causan destrozos, respecto de quienes causan ilícitos, pero no caer en la figura de este gobierno de insistir con una ley en que tiene rechazo, no tiene apoyo en la Cámara de Diputados, tampoco en el Senado, insistir majaderamente, y que hoy día además lo hemos visto reflejado con una derrota contundente de su proyecto. Diputado, para ya ir cerrando, se les ha acusado de un bloqueo de la agenda legislativa en lo que queda en estos poco más de 110 días de gobierno. ¿Cómo responde usted como diputado y futuro senador de la nueva mayoría a esta acusación por parte de la Alianza, que se está obstruyendo entonces los proyectos que están viendo el gobierno? Es la expresión de un gobierno derrotado, un gobierno que fue arrasado en las elecciones y que su candidata sacó apenas un 37%. Hemos visto de manera escandalosa a lo largo de Chile que en estos días se está inaugurando todo tipo de obras, poniendo primeras piedras, segundas piedras, cualquier situación. Yo creo que este gobierno hace tiempo dejó de gobernar. Vimos declaraciones muy poco afortunadas del ministro Larroulet, del ministro de Hacienda, llamando a prácticamente el caos en este país. Aquí iban a arrancar las inversiones porque iba a ganar Michelle Bachelet. Hemos visto que hubo un enorme triunfo, el país está en calma, está contento de que viene Michelle Bachelet. Yo creo que este gobierno tiene que cerrar su periodo de la mejor manera y rectificar y entender que muchos de sus actores realmente les quedó grande el ejercicio del gobierno. Diputado Alfonso de Urresti, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Muy buenas tardes. Hasta luego.